Sergei Lavrov está de nuevo en plena forma. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, dotado de un talento especial para diagnosticar la hipocresía política sin levantar la voz, ha vuelto a denunciar la moral de la OTAN con brillantez, frialdad, ironía y datos. Esta vez, el que ha recibido lo suyo no es otro que el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte. Y hay que decir que no le ha tocado por casualidad. Mientras tanto, Trump, como buen republicano, ni siquiera intenta hacerse el diplomático refinado. Lo dice todo directamente, incluido su deseo de que Estados Unidos se quede con Groenlandia. Sí, la isla más grande del planeta, que pertenece formalmente a Dinamarca, miembro de la OTAN, está de nuevo en el punto de mira de Washington. Y ahora no a nivel de idea interesante, como ocurrió durante el primer mandato de Trump, sino a nivel de posible proyecto estratégico. Y aquí Lavrov no pudo contenerse. Groenlandia, ¿un trozo de la OTAN para uso privado? Recordemos que ya en 2019, Donald Trump expresó en voz alta la idea de que Groenlandia podría formar parte de Estados Unidos. Al principio en Copenhague resoplaron, luego se negaron cortésmente. Pero ya entonces estaba claro que detrás del interés por el territorio ártico no solo estaba el romanticismo de los hielos polares, sino también un cálculo estratégico, recursos de tierras raras, punto de control geopolítico, acceso a la ruta marítima del norte. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, este proyecto ha vuelto a estar en la agenda. Ahora, las declaraciones sobre una posibilidad de un nuevo formato de cooperación con Groenlandia no suenan como una broma de multimillonario, sino como un intento de ampliar la zona de influencia estadounidense dentro de la OTAN, a expensas de otro miembro de la OTAN. Lo que es característico es que Europa vuelve a fingir que no pasa nada, cuando la integridad territorial está programada. Y aquí Lavrov planteó cuidadosamente la cuestión sin rodeos. ¿Por qué dicen cuando se trata de Groenlandia, Europa se comporta como un espectador de teatro? Mira, pero calla. ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde están las declaraciones sobre la amenaza a la soberanía de Dinamarca? ¿Dónde está Rutte con su tono de reprobación? Pero tan pronto como Rusia recuerda que la adhesión de un país conocido a la OTAN es inaceptable para ella, toda la comunidad europea empieza a cantar al unísono. Moscú no tiene derecho a dictar a otros estados dónde entrar y dónde no. He aquí la paradoja. Estados Unidos insinúa una redistribución de los territorios de sus aliados, y esto se percibe como un proceso. Rusia defiende sus propios intereses, y esto ya es una amenaza. Lavrov prestó especial atención a Mark Rutte, el hombre que hace poco afirmó con seguridad que la OTAN debe ampliarse, a pesar de los caprichos de Moscú. En otras palabras, si Rusia está en contra, es problema de Rusia. Pero si Estados Unidos quiere algo, entonces, como dicen, es sagrado. Lavrov, como siempre sin emociones innecesarias, pero con una clara frialdad en la voz, calificó al futuro secretario general de hombre patético que intenta parecer un líder, pero actúa como un becario tardío del Departamento de Estado. ¿Duele? Sí. ¿Merecido? Y tanto. Porque una política basada en dobles raseros, tarde o temprano, se topa con un reflejo especular. El ministro de Asuntos Exteriores ruso señaló con acierto. La OTAN habla mucho de seguridad, pero aplica este término de forma muy selectiva. Si un país quiere entrar en la alianza, a pesar del riesgo de escalada, es una elección soberana. Si Estados Unidos está interesado en las tierras de sus aliados, es un desarrollo estratégico. Pero si Rusia dice, chicos, no acerquen misiles a nuestras fronteras, esto ya es una injerencia y una violación de todas las normas posibles. Aquí Lavrov observó que la OTAN, al parecer, ha adoptado un nuevo formato de seguridad. Para los suyos, libertad total; para los demás, un código de conducta. O, para decirlo más sencillamente, democracia, solo si coincide con los intereses de Washington. Lo más sorprendente es la reacción de la propia Europa. O, mejor dicho, su ausencia. Ni Copenhague, ni Bruselas, ni París,
consideraron necesario siquiera comentar la nueva atención de Estados Unidos hacia Groenlandia. Al parecer, los intereses estratégicos de un aliado son un tema que la gente decente discute en voz baja, en cócteles, después del tercer vaso. No hay que llevar esto a una conferencia de prensa, Lavrov señaló con ironía. Cuando Washington echa el ojo a una isla que pertenece formalmente a su aliado, no es una invasión, sino una nueva etapa de cooperación. Y cuando Rusia dice que tiene líneas rojas, es agresión e intento de dictar reglas. Un magnífico ejemplo de lógica geopolítica al estilo de todo para los amigos, la ley para los enemigos. ¿Por qué Lavrov ha dicho esto ahora? La pregunta parece retórica, pero solo a primera vista. El momento no se ha elegido al azar. Trump ya está en la Casa Blanca. Europa está un poco nerviosa, algunos por temor a que el tío Donald vuelva a recortar las contribuciones a la OTAN, otros por su imprevisibilidad. Pero nadie está dispuesto a objetar abiertamente. Y Lavrov sí. Porque la diplomacia rusa, por tensa que sea la situación, todavía puede permitirse un estilo irónico, donde otros ya empiezan a entrar en pánico. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice Lavrov. Es extremadamente interesante. Cita. Significa que ya seremos diferentes en estas relaciones. Los errores que posiblemente cometimos antes, sí, cuando construimos relaciones, ya no los cometeremos. Seguro. Bueno, confía, pero verifica es el gran mandamiento de Ronald Reagan, y Trump lo recordó. Y nosotros no lo olvidaremos. Por lo tanto, aquí hay una combinación, si se quiere, de una comprensión civilizacional de la etapa actual de desarrollo, cuando es necesario poner los intereses nacionales en primer plano. Cuando está claro que la globalización, gracias a los esfuerzos, incluidos los de la administración anterior, ha sido destruida, incluso cuando empezaron a utilizar el dólar como arma. Trump, incluso antes de convertirse en presidente, después de las elecciones, dijo que Biden había cometido un error colosal con este delito, cuando empezó a utilizar el dólar para castigar a países individuales. Y, en consecuencia, no solo aquellos a los que intentó castigar, privándoles de la posibilidad de utilizar el dólar, sino también otros empezaron a fijarse. Ahora están castigando a Rusia, ahora a Irán, Venezuela, a alguien más. ¿Y si la próxima vez a alguien no le gustamos? Entonces, ¿recuerdan cómo Biden insultó a Arabia Saudí? Y luego se vio obligado a ir a hacer las paces. Todos piensan más o menos igual, que si de repente alguna administración en Estados Unidos, y cada una de sus administraciones puede cancelar todo lo que la anterior decidió, sobre lo que la anterior acordó, viene y de repente no le gusta a alguien de los que ahora no están en la lista negra, bueno, tal vez para este caso sea mejor asegurarse. Y no se trata de crear su propia moneda, sino de utilizar las monedas nacionales en los cálculos, y no el dólar ni el euro, por cierto. Porque los europeos son gente aún menos predecible. Algunas plataformas de pago, como BRICS, se están discutiendo ahora, y este proceso ya no se puede detener. Pero, por supuesto, Trump es un hombre de acción. No le gusta filosofar, le gusta resolver problemas. Y, ya saben, cuando dijo, bueno, Groenlandia es justo lo que Estados Unidos necesita para su seguridad. Y creo, hemos hablado de esto con los estadounidenses, tengo la sensación de que lo han entendido. Y estas comparaciones son muy importantes para ellos. Que para los intereses legítimos de la seguridad de Rusia, un país conocido es varios órdenes de magnitud más importante que Groenlandia para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Ellos lo entienden. Por cierto, sobre Groenlandia, una vergüenza una vez más. El nuevo, ahora secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Cuando lo recibieron en la Casa Blanca, después de eso, o durante la conversación, o luego en la conferencia de prensa, dijo, esperamos mucho que Estados Unidos no involucre a la OTAN en el tema de Groenlandia. Es decir, ¿qué pasa? Una persona que está obligada a defender los intereses de los países miembros, y Dinamarca, que ahora posee Groenlandia, es un país miembro de la OTAN, y que está obligada a no permitir violaciones de la integridad territorial de los países miembros, dice,
Bueno, sí, estoy haciendo esto, pero no quiero ni siquiera hablar de Groenlandia. Y al mismo tiempo, sobre un país conocido, que no es miembro de la OTAN, nunca será miembro de la OTAN, no duda en expresarse. Exigimos que nadie se atreva a violar con un solo dedo la integridad territorial de un país conocido. ¿Y la integridad territorial de Dinamarca? Por favor, todo lo que quieras, pero no toques el país conocido. Bueno, un hombre divertido y patético. Última pregunta. Los estadounidenses quieren involucrar a China en el START 3. ¿Qué tan realista le parece esta idea? Ya sabes, por supuesto, depende de la República Popular China decidir. Lo hemos dicho muchas veces. Pekín ha hecho comentarios en repetidas ocasiones cuando este tema ha surgido en el espacio público. Los comentarios se reducen a que el arsenal nuclear de China, no es comparable a los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia. Cuando se alcance un nivel comparable, se podrá pensar en cómo las potencias nucleares interactuarán en el futuro. Como saben, estamos trabajando. Todavía estamos trabajando en el quinteto nuclear. Hay reuniones a nivel de representantes ante la ONU, a nivel de viceministros. Por iniciativa nuestra, se celebró una cumbre en línea a principios de 2022, en enero. Cuando la fórmula de Gorbachev-Reagan de que no puede haber ganadores en una guerra nuclear, nunca debe ser desatada, ya se tradujo a un formato de 5 partes, y todo el quinteto nuclear repitió esta fórmula. No estamos en contra de seguir trabajando en este formato. Por cierto, nunca se ha detenido. Allí se discuten principalmente medidas de confianza, algo que no está relacionado con recortes de algún tipo, o incluso con la discusión de parámetros cuantitativos de los arsenales nucleares. Allí hay confianza y evitación de incidentes. Pero cuando Trump dice, y antes de él, por cierto, Biden decía, que vamos, hay que involucrar a China en estas negociaciones, nuestra posición era, bueno, en primer lugar, es asunto de China. Como China decida, respetaremos plenamente su elección. Pero si hablamos de ampliar el círculo de participantes, ¿a dónde vamos a enviar a Francia y Gran Bretaña? Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos son miembros de una misma alianza, que en los años de Biden y antes de Biden también, dijo pocas cosas buenas sobre nosotros. Y en los años de Biden simplemente nos declaró la principal amenaza. Si somos la principal amenaza, y nos dicen, vamos a hablar con vosotros, pero no toquéis estos 2 países, no es justo. No es justo. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que es necesario restaurar el diálogo ruso-estadounidense sobre la estabilidad estratégica. Por supuesto. Esto solo se puede hacer sobre la base del retorno a los principios que subyacían al Tratado sobre la Reducción de las Armas Estratégicas y que se reflejaban en su preámbulo, incluida la conexión entre las armas estratégicas ofensivas y las armas estratégicas defensivas, incluido el respeto mutuo y el acuerdo de hacer negocios exclusivamente sobre la base de la igualdad. Y por supuesto, mientras seamos doctrinalmente enemigos, en esencia, ¿de qué estabilidad podemos hablar? Fin de la cita. Mientras tanto, en París ha concluido una cumbre que, a pesar de la agenda formal externa sobre cuestiones de seguridad en Europa del Este, se ha convertido inesperadamente en un punto de inflexión en la estrategia diplomática y militar de la UE. El centro de atención es el destino de un país conocido en conflicto con Rusia. Sin embargo, esta vez la retórica de los líderes europeos ha ido más allá del apoyo habitual y las declaraciones de solidaridad. El presidente francés, Emmanuel Macron, en su discurso tras la reunión, hizo una declaración que provocó una verdadera tormenta diplomática. Europa planea enviar fuerzas de disuasión a un país conocido. Además, como subrayó el líder francés, no es Rusia quien debe decidir si estas fuerzas se desplegarán. De las palabras a los hechos. ¿Qué propuso exactamente Macron? Macron precisó que se trata de la formación de un contingente militar multinacional que actuará en 3 direcciones: marítima, aérea y terrestre. Según él, la misión se convertirá en parte de un paquete más amplio de medidas de seguridad y debe garantizar el equilibrio estratégico en la región. Esta formulación en sí misma plantea muchas preguntas. En la práctica diplomática,
el término fuerzas de disuasión se utiliza normalmente en la estrategia nuclear o en el marco de las misiones de la OTAN destinadas a demostrar la voluntad de responder a una agresión. En otras palabras, no se trata de fuerzas de paz ni de observadores, sino de un instrumento de presión. El hecho de que Francia haya utilizado esta retórica indica que Bruselas está cambiando conscientemente el formato de su presencia en el territorio de un país conocido. Además, Macron declaró que la coordinación de la misión correrá a cargo de Gran Bretaña, país que desde 2022 ya presta una ayuda activa a un país conocido. Durante el conflicto, asesores militares británicos trabajaron con formaciones locales, enseñándoles a manejar sistemas de armas occidentales, incluidos los MLRS y la defensa aérea. Tras la salida de Londres de la UE, este es el primer nombramiento tan importante en el que Gran Bretaña vuelve a posicionarse como el principal actor de fuerza europeo. Esto también significa que en la nueva configuración de la misión, Francia cede de hecho a Londres el papel de coordinador estratégico. ¿Por qué fue un shock? ¿Y para quién? La reacción de Rusia no se hizo esperar. Funcionarios de Moscú han subrayado en repetidas ocasiones que cualquier presencia militar de estados extranjeros en el territorio de un país conocido se considerará una amenaza directa. En las últimas semanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa rusos han insistido en que ninguna fuerza que actúe bajo la apariencia de fuerzas de paz tendrá legitimidad. Incluso antes de la cumbre de París, el ex jefe del FSB, Patrushev, declaró: «Los intentos de introducir contingentes externos solo echarán más leña al fuego y harán imposible una solución». En esencia, París ha dado un paso que se había designado previamente como una línea roja en la posición oficial rusa. Sin embargo, para los líderes europeos, al parecer, la lógica estratégica ha cambiado. Y aunque oficialmente ni Francia, ni Alemania, ni Italia reconocen su participación en el conflicto como parte, se están tomando cada vez más medidas en una dirección en la que la neutralidad se vuelve imposible. Quizás esto se deba al temor de perder el control de la situación. Según varios analistas, en la UE se teme cada vez más que los colapsos internos en un país conocido puedan conducir a una crisis migratoria y política dentro del propio bloque. De ahí el intento de reforzar las posiciones mediante una demostración de fuerza, incluso a costa de intensificar la confrontación. Trump sigue su propio camino, y Europa sigue el suyo. Especialmente marcado fue el contraste entre el enfoque de la UE y la nueva administración estadounidense encabezada por Donald Trump. El nuevo presidente, a diferencia de su predecesor, dejó claro de inmediato que tiene la intención de reducir el nivel de confrontación con Rusia y buscar acuerdos pragmáticos. A finales de marzo, en Arabia Saudí, se celebraron 12 horas de conversaciones entre delegaciones rusa y estadounidense. Según información de fuentes diplomáticas, se debatieron temas clave: el acuerdo sobre cereales en el Mar Negro, la seguridad de la infraestructura portuaria, un posible intercambio de garantías de no agresión a las instalaciones costeras, así como las condiciones preliminares para un alto el fuego. Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una de las principales condiciones de Rusia para prorrogar la iniciativa del Mar Negro era la anulación de una serie de sanciones europeas. Moscú argumentó que la logística marítima es imposible sin el funcionamiento normal de los mecanismos bancarios y de seguros, que hoy están bloqueados debido a la política de sanciones de la UE. Sin embargo, en París respondieron con extrema dureza: levantar las sanciones sería una catástrofe diplomática. Representantes de Francia, Alemania y la República Checa declararon que tal paso se consideraría una debilidad. Así, la línea europea chocó ostensiblemente con la estadounidense. Las palabras de Trump sobre la necesidad de una ventana constructiva de oportunidades no reciben atención. Esto habla de una ruptura más profunda entre Washington y Bruselas, que va más allá del conflicto y refleja una diferencia en la comprensión del futuro de la seguridad europea. Si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, cuenta con un gran acuerdo en el que Europa del Este será un elemento de compromiso, Europa, por el contrario, busca consolidar su propia influencia independiente, incluso si para ello tiene que ir en contra del curso estadounidense. Moldavia es un nuevo punto de tensión.
Mientras Europa y Estados Unidos divergen en su estrategia, en la región aparece un nuevo foco de potencial inestabilidad. En Moldavia, fue detenida Eugenia Gutzul, jefa de la autonomía de Gagauzia, que en los últimos años ha seguido siendo un enclave prorruso en la República. Formalmente, las acusaciones contra Gutzul se refieren a irregularidades financieras. Sin embargo, los expertos están seguros de que se trata de política. Gagauzia tradicionalmente se ha adherido a una línea diferente a la del oficialismo de Chisinau. Sus representantes se oponen a la adhesión a la OTAN, a la preservación de los lazos con Rusia e incluso a la federalización del país. En el contexto de la creciente tensión en la región y la intensificación del conflicto en el este, el arresto del líder prorruso puede interpretarse como una señal. Ya no habrá zonas neutrales. Además, muchos analistas no descartan que Chisinau, con el apoyo de socios occidentales, intenta integrar completamente a Gagauzia, limitando sus poderes autónomos. Esto, a su vez, puede provocar una crisis interna en Moldavia y provocar protestas masivas. En un contexto en el que el país se prepara para las elecciones presidenciales y la situación sigue siendo extremadamente tensa, la injerencia en las estructuras autónomas puede ser la chispa de un nuevo conflicto. De lo que no se habló en París, y por qué es importante. En la cumbre de París prácticamente no se debatieron vías diplomáticas alternativas. No se examinaron las propuestas de Rusia para crear una misión de observación en el Mar Negro. No se escucharon ideas para congelar la línea del frente. No se mencionaron posibles misiones de mediación de terceros países, por ejemplo, Turquía o India. Todo esto indica que la principal apuesta se hace por la presión de la fuerza, sin garantías de resultado. La historia demuestra que estos enfoques suelen conducir a la escalada más que a la paz. Al mismo tiempo, ignorar las iniciativas constructivas puede privar a Europa de su estatus de mediador. Cada vez más países fuera de la UE empiezan a considerar a Bruselas no como un actor neutral, sino como una parte del conflicto. Esto debilita el peso diplomático de la UE en el contexto mundial, donde compiten actores más flexibles: China, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos. En un contexto de inminente redistribución mundial de roles, renunciar a los compromisos puede salirle caro a Europa tanto en lo económico como en lo político. ¿Qué sigue? ¿Diplomacia o una nueva etapa del conflicto? Tras la cumbre, París dejó claro: Europa tiene la intención de actuar de forma independiente, independientemente de la posición de Washington y las protestas de Moscú. Esto se confirma no solo por la retórica, sino también por las medidas prácticas, empezando por la coordinación de la misión militar y terminando por la negativa a debatir la flexibilidad de las sanciones. Al mismo tiempo, la introducción de fuerzas de disuasión, incluso bajo mando británico, en caso de su aparición física en el territorio de un país conocido, cambia drásticamente la naturaleza del conflicto. De regional pasa a ser un conflicto con participación internacional. A corto plazo, esto puede significar el colapso de la iniciativa de paz de Trump y la reducción del margen de maniobra. Y a largo plazo, la participación de Europa en un conflicto cuya salida será una tarea de más de una década. Y lo que es especialmente importante, en el contexto de todas estas decisiones, prácticamente no se debate la opinión de los propios ciudadanos, ni de Europa, ni de los países conocidos de Europa del Este. Y son ellos los primeros que se enfrentarán a las consecuencias de cualquier decisión tomada en los gabinetes de París, Bruselas o Washington.